Bienvenidos a su programa Diálogo con Sentido. En esta oportunidad tenemos la presencia, como ya es costumbre, de nuestros queridos especialistas. Tenemos a Alejandro Solomón Paredes, psicólogo y psicoterapeuta, director del Centro Psicoterapéutico Logos, y del licenciado Nicanor Álvarez, docente del Centro Psicoterapéutico Logos. Bienvenidos. Gracias, Frank. Gracias, como siempre. En esta oportunidad vamos a tocar un tema bastante ameno y muy divertido. En algún momento se ha preguntado usted tal vez de qué tan sano puede ser el sentido del humor, o el sentido del humor solamente es el reírnos a carcajadas. Pues para ese tipo de temas y mucho más vamos a conversar con nuestros queridos especialistas. Bueno, Alejandro, entonces exactamente qué es lo que tenemos que entender cuando hablamos sobre el sentido del humor. El sentido del humor es algo, principalmente es algo humano, y que solamente los seres humanos lo poseemos. Solamente el ser humano es capaz de reírse con un sentido de reírse. Podemos observar que el chimpancé también se carcajea, ¿no? Sin embargo, ese chimpancé no le está encontrando sentido a esa risa. Nosotros los seres humanos podemos reírnos de nosotros mismos. Nosotros los seres humanos podemos asumir una actitud frente a situaciones con humor. Y dependiendo de la situación y de la actitud con la que la enfrentemos, puede ser algo muy saludable ver algo con humor. Ahora, ¿cómo es eso de verlo con humor o ver algo con humor? ¿Qué es lo que tenemos que, no sé si está bien decir entender o más bien sentir? ¿Cómo sería en esa situación? Creo que va por ambos lados, ¿no? Aunque yo le daría sería más importante, al menos para mí, la idea del sentir, porque el humor conecta mucho con la sensibilidad propia de la persona, con una sensibilidad no solamente que va del lado físico, del sentir físico, sino también de un sentido a nivel psicológico, ¿no? A una dimensión más psicológica. El hecho de poder reírnos nos indica una aceptación ya de aquello que nos acontece. Si no somos capaces de vernos a nosotros mismos, sabemos que también nos hemos entendido y aceptado mucho de nosotros, ¿no? Y muchos de los grandes comediantes a nivel mundial, especialmente, usan el humor sobre ellos mismos, generalmente sobre ellos mismos. ¿Como reírnos de nosotros mismos? Exacto, pero no quizás de una manera de mofa o de burla, sino de una manera de rescate de lo principal de nosotros, ¿no? Cuando es más complicado, una de las tareas más complicadas de la vida es hacer reír a otra persona. Y si lo hacemos reír en función de algo de nosotros mismos, hemos logrado una gran hazaña, entonces. Porque hemos sido capaces de transmitirle aquello que es, como decía Alejandro, lo más humano de nosotros a un otro, ¿no? Entonces, la risa siempre tiene que ser compartida, la vislumbramos de una manera más compartida, porque el humor se transmite, el humor es contagioso, ¿no? El humor alegra y anima. Qué curioso, ¿no? Porque entonces el sentido del humor somos los únicos seres que podemos experimentarlo tal y como es. Realmente sí. El tema es qué pasa cuando una persona siente que no tiene sentido del humor. Puede tener que ver con que está deprimida, o puede tener que ver con que de pronto considera que es renegona, o que de alguna manera no nació con ese don del humor. Y eso es tan solo una especie de ceguera sobre sí misma, porque todos los seres humanos poseemos esa capacidad de reírnos. Basta que alguien se ría para saber de que hay sentido del humor, de que puede... Sentido del humor no solo es el humor, el humor es el ánimo. Pero cuando se habla de sentido del humor, se está hablando de que de pronto es un ánimo peculiar con el cual voy a enfrentar o voy a mirar ciertas situaciones que me acontecen. Muchas veces no solamente son situaciones jocosas, ¿no? Porque ¿qué tanto el sentido del humor frente a una situación que de por sí da risa? Sino con circunstancias o situaciones o aspectos de mí o de mi personalidad o de mi físico que pueda yo verlos de una manera tal que de pronto no me hunda,
sino que pueda aprender a mirarlos con otros ojos, que pueda aprender a reírme de mí mismo. Era lo que decía Nico. Me acuerdo de Gordon Allport, un psicólogo norteamericano. Él solía decir: aquel que aprende a reírse de sí mismo ya superó su neurosis. Porque los grandes problemas psicológicos tienen que ver con los complejos que tenemos sobre nosotros mismos y las grandes vergüenzas a que los demás noten eso que no aceptamos, que no acepto de mí. Si me río de eso, ya lo acepto y ya no hay algo que me golpee en relación a ese aspecto, ¿no? Porque ya yo mismo lo veo de una forma diferente. Se trata de aprender a desplegar ese sentido del humor, que no es lo mismo de chiste. Un chiste es un acto, el sentido del humor es una actitud, decía Viktor Frankl, ¿no? No, el sentido del humor, o sea, no debe haber, al menos, o no considero que sea lo más sano, un sentido de humor sin sentido. Pues el sentido del humor. ¿Cómo así? Un sentido del humor sin sentido. El hecho de que había una historia que me contaba desde muy pequeño de un payaso que estaba triste. O sea, el payaso hacía reír a todos, pero él estaba triste. Entonces ahí estamos hablando de alguien que hace chistes, un comediante. Pero lo que buscamos no es desplegar al comediante, sino desplegar el sentido del humor de la persona, ¿no? Buscamos la persona que se despliegue a sí misma en su alegría, en su función de ser ella misma. Como decía Alejandro, no hablamos también del sentido del humor como algo terapéutico, porque si el que riéndose de sí mismo supera su propia neurosis, quiere decir que ese humor ya le hizo avanzar un paso más allá de sus restricciones y su enfermedad. Entonces el sentido del humor termina siendo terapéutico, pero tiene que ser sentido, tiene que ser vivido, tiene que ser vivenciado y actuado en cada instante, no desplegado a cada instante. Ahora, ¿puede darse el caso que una persona vaya a una consulta con un psicólogo o simplemente, o que una persona pueda referir: yo no tengo sentido del humor? ¿Puede darse ese caso? Puede ser que, como dije hace un momento, esté ciega a su propio sentido del humor, porque todos tenemos sentido del humor. El sentido del humor implica una actitud irónica, implica una actitud no de burla, no de mofa, como decía Nico, ¿no? Pero sí de ver las cosas de una forma diferente. Esa forma diferente, decía Viktor Frankl, que implica no tomarte tan en serio, decía Viktor Frankl. Viktor Frankl decía: no te tomes tan en serio con tus problemas. No te tomes tan en serio con eso que te acompleja o te avergüenza tanto de tu personalidad o de tu físico. Es como que de pronto, con mi nariz, ¿no? En algún momento yo me pude acomplejar con mi nariz, que es ciertamente más grande que la de ustedes, por ejemplo. Pero entonces puedo reírnos, podemos reírnos de eso, puedo reírme de ese defecto. Puedo reírme, puedo ironizar sobre mi nariz, puedo utilizarlo como un trampolín para conquistar a un público. Implica que no me tome tan en serio ser narizón. Es decir, eso me va a decir Viktor Frankl: oye, no te tomes tan en serio esto. Y la invitación a reírme, en el momento en que yo descubrí que podía reírme de mí mismo, todo el complejo que podía haber tenido respecto a eso desapareció. Ok, pero entonces, ¿qué recursos tenemos que desplegar aparte del sentido del humor para justamente poder llegar a ese punto de reírnos de nosotros mismos? Bueno, tenemos que comprender, para empezar, tenemos que comprender nuestra propia vida, nuestra propia existencia, qué es lo que nos ocurre. Y en segundo lugar, que me parece lo más importante, es aceptar. Si no aceptas aquello que tienes, aquello que has vivido, que has pasado, entonces es difícil que puedas desplegar todo eso, ¿no? La aceptación y la comprensión de lo que vivencias, todo lo que te ha ocurrido de tu historia, del físico, te ayudará a encontrar aquello de lo cual no tienes que tomar tan en serio, ¿no? Aquello de lo cual puedes reírte sanamente, ¿no? Una risa que te nutra, que te llene. Okay. O sea, hay una risa que nos va a nutrir. ¿A qué hace referencia con eso? El sentido del humor tiene sentido de ser. Es enriquecedor. Nos ayuda a ver las cosas de una óptica diferente. Poder encontrar sentido a esas cosas que no les
reírme o utilizar la risa, la burla o el chiste para eludir mi responsabilidad. Puede que también tome la vida en chiste. Puede que también tome la vida a la risa. Eso no es sentido del humor. Eso es más bien una actitud irresponsable de quien no quiere hacerse cargo, tomar la rienda, y entonces todo es chiste. Como una pareja que llegaba a la consulta y ella le decía a él: todo lo tomas a la broma, no podemos resolver nada porque de todo te ríes, todo es un juego, un chiste para ti. Y él paraba de risa en risa y no se resolvían los conflictos, y tomando eso tan a la ligera, tan a la burla, tan al chiste, tan a lo jocoso, tan a la risa, termina no tomando la rienda de su propio protagonismo. No se trata de eso el sentido del humor. El sentido del humor más bien es un acto de responsabilidad frente a mí mismo. Es saber reírme de mí. Eso. Me acuerdo una vez que estaba teniendo un caso de una mujer ya más o menos profesional y elaborada, que tenía muy buen sentido del humor. A menos era lo que se podía apreciar a simple vista, ¿no? Entonces todo era alegría cuando se conversaba. Entonces, conversando y explorando, me empieza a contar que había padecido problemas muy fuertes en su niñez y en su adolescencia. Pero cuando me lo contaba riéndose, era un chiste, me contaba una novela, ¿no? Y lo primero que me surgió, desde la curiosidad, le dije: oye, pero si este tema que me cuentas es fuerte, ¿por qué te ríes, no? En ese momento dejó de reír y comenzó a llorar. Entonces, no toda risa, eso me muestra que no toda risa es en verdad sentido del humor, ¿no? Como que no toda risa es auténtica, podemos Exacto, decirlo así. No toda risa es auténtica. También puede ser un tema de protección, como una coraza o de cuidarme, ¿no? Así es. Bueno, entonces mi siguiente pregunta vendría a ser un poco a justamente ello. ¿Cómo podemos identificar entre una risa auténtica o una risa más bien que es como una máscara, algo que nos protege? Pero para eso les voy a pedir que nos puedan responder después de los comerciales. ¿Okay? Muy bien. Volvemos. Amigos de Huancayo, mi nombre es Alejandro Salomón Paredes. Soy director del Centro Psicoterapéutico Logos y les tengo una gran noticia. El próximo año estaremos aperturando en la ciudad de Huancayo una formación en logoterapia clínica de primer nivel con certificación internacional. Esta formación implica un trabajo de crecimiento personal, terapéutico a nivel grupal y a nivel individual, así como un entrenamiento exhaustivo en lo que es metodología y actitud para el encuentro humano, para el encuentro psicoterapéutico, desde la perspectiva humanista existencial que nos ofrece la logoterapia, el pensamiento y la obra de Viktor Frankl. Así que estén atentos, ya están abiertas las inscripciones. Vean el Facebook del Centro Psicoterapéutico Logos, visiten la web y entérense de más detalles para la inscripción y el programa, los docentes y todo lo que tiene que ver con esta buena noticia. Nos vemos pronto. Volvemos con su programa Diálogo con Sentido. Y estaba quedando una pregunta. ¿Cómo entonces podemos reconocer o identificar estas risas que más bien pueden servir por momentos de coraza o de una máscara? Yo creo que un poco, si por ejemplo hay una incongruencia entre el sentir y lo que se muestra, puedo sospechar de que, oye, ¿qué pasa acá? ¿No? O sea, ¿cómo es que si esta persona está sintiendo miedo, se ríe? ¿Cómo es que esta persona, si está sintiendo cólera, se ríe, se vacila, como se dice? ¿Cómo es que si esta persona está triste, lo toma de esta manera, como riéndose, como burlándose de su misma situación? Lo primero que tengo que hacer es preguntarle a la persona. Que muy bien lo que dijo Nico hace un momento, ¿no? Oye, me estás hablando de algo triste, ¿cómo es que te ríes? ¿Con qué tiene que ver que te rías? ¿Para qué te ríes? Es como que un humor espontáneo
no busca cuidar nada, más bien arriesga. Un humor auténtico acepta, y al aceptar vive la angustia propia de eso. O sea, el sentido del humor también tiene que ver con permitirnos sentir angustia. Yo creo que sí, porque en la medida en que yo dejo de tomarme tan en serio y dejo de cuidarme tanto, entonces en ese momento puedo ver las cosas con humor, y en ese momento al aceptar, estoy entre ¿y ahora qué hago frente a esto, no? Bueno, ya pues no. Voy a verlo de esta manera. Puedo aprender a reírme de mí mismo en algo que era tan angustiante, pero reconocerlo y aceptarlo, pues eso va a tener que ver con una tremenda ansiedad, porque voy a salir de un estado ya conocido de seguridad para aprender a verlo diferente, y esos cambios son sin duda alguna angustiantes. Entonces, Nicanor, nosotros, ¿qué tan frecuente es que lo más saludable sería recurrir a ese sentido del humor? O de repente reírnos. Bueno, despleguemos el sentido del humor cuando podamos, ¿no? En cada instante que podamos. Es como conectarte con lo humano, ¿no? Es como conectarte con la raíz de ti mismo. ¿Con qué frecuencia nos tenemos que conectar con esa raíz? Cada vez que se pueda. Mientras más frecuente mejor, ¿no? Pero esto tiene que ser un fluido natural. Porque a medida que más intencionemos, forcemos el hecho de tener sentido del humor, donde menos va a fluir de manera natural. Exacto, el sentido del humor no lo puedes forzar, es espontáneo. Es natural. Claro, no se puede maquillar eso, no puedes forzar. Ese tipo de cosas no se pueden forzar, tiene que ser natural. Entonces, el hecho de conectarte contigo mismo también tiene que ser fluido de una manera natural. Es lo más recomendable y lo más sano. Y por ejemplo, se decía esta pregunta de Nicanor porque habían, por ejemplo, como que, no sé si estudios o comentarios, decía que lo más saludable, por ejemplo, era abrazar a 7 personas en el día. ¿Podemos decir que hay un tipo de frecuencia, de número para el sentido del humor, para reírnos? No sé si una frecuencia en sí, pero sí considero de que quizá un tip para aprender a desplegar el sentido del humor de una forma como terapéutica, de una forma muy sana para conmigo mismo y con los demás, es cuando, por ejemplo, deseo que me ocurra aquello que temo que me ocurra frente, por ejemplo, a otras personas. De repente yo me avergüenzo de que cuando estoy frente a otras personas me pongo rojo. Entonces, ¿qué tal si deseo ponerme rojo frente a ellos como un tomate y quemarlos con mi rojez? Entonces, de repente me termino riendo, quizá incluso, de cuán absurdo podía ser mi temor frente a los demás. Porque el humor nos ayuda a redimensionar las cosas. El humor nos ayuda a no tomarnos tan en serio, tan a pecho todo. El humor nos puede ayudar realmente a considerar algo en una dimensión manejable. Yo creo que desear eso, por ejemplo, si me avergüenza mucho tartamudear, y a veces me pasa y no quiero que me pase y eso es un complejo, entonces de repente puedo buscar tartamudear frente a los demás. Ahora voy a hacer una ametralladora, como decía Nico en clase hace un momento que estábamos en la clase. Sé una ametralladora. Ahora voy a ametrallarlos con mi tartamudez. Entonces de repente alguien por ahí ya se está riendo quizás, ¿no? Entonces provocar ese humor es algo saludable. Yo creo que eso, por ahí puede ir un poco, ¿no? Ok, y de repente, entonces en la familia, ¿cómo podemos tener una cultura dentro del grupo familiar, dentro de los papás, las madres, los hijos? Una cultura en la que el sentido del humor esté, digamos, prime. Bien, siempre nos terminamos dirigiendo a la familia en todos nuestros temas, ¿no? La parte fundamental que es la familia. En la familia los padres son los que de alguna manera pueden transmitir o modelar con el ejemplo el hecho de saber aceptarse a sí mismos y saber desplegar el sentido del humor. Pues si ellos en su naturalidad son capaces de desplegar esto, los hijos aprenden a hacer lo mismo. Entonces esta cultura se forma a partir precisamente de los padres, ¿no?
Y ahí, imaginemos, ¿no? Una familia que esto se ha hecho cultura, cada quien puede, digamos, reírse de sus propios, digamos entre comillas, defectos, pero no considero que sean defectos, terminar riendo de sus propias características, de sus propias experiencias, compartiéndolas de una manera sana con los otros, alimentándose de eso, desde un sentir más agradable, más afable, ¿no? más cómico, ¿no? Jocoso. Ok, Alejandro. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo podemos en la familia, generar en la familia como una cultura del sentido del humor, la risa, ¿no? Yo creo que no tomando tan en serio las cosas, que no hay que tomar tan en serio. Hay que tomar en serio lo que hay que tomar en serio. Las responsabilidades de cada quien. El papel de los padres como tutores, como modelos de referencia para los hijos. El papel del adolescente responsable de su estudio. O sea, hay que tomar en serio ciertas cosas, pero no hay que tomar en serio otras, ¿no? De pronto, a veces en la familia surgen conflictos por cuestiones que podríamos considerar triviales. Los papá y mamá se pelean porque no dejaron el papel higiénico en el lugar y cosas por el estilo. Entonces hay que aprender a reírnos de eso. De pronto alguien tiene de pronto uno de los hijos, por ejemplo, tiene como un tema de timidez. Hay que ver la forma de cómo reírnos con eso también. No hay que tomar tan en serio esos complejos, porque todos los complejos que tenemos son formas de mirarnos a nosotros mismos y que no necesariamente son la verdad de las cosas. Pueden venir otras personas y mirarnos también y decirnos cosas que nos sacan a veces de la percepción que tenemos de nosotros mismos. A través del humor en la familia podemos ayudar a que no nos tomemos de una forma tan intensa, ¿no? Ciertas cosas, esas vergüenzas, estos complejos. El sentido del humor ayuda a que haya más comunicación, a que haya más apertura, a que haya más confianza. Bueno, en esos dos puntos entonces como que está quedando claro que bien el sentido del humor como una expresión humana, natural y espontánea es muy buena porque nos va a ayudar a vernos más humanos. Antes de pasar a la siguiente pregunta, algo importante también es que en la familia hay que aprender a reírnos con eso más que de eso, ¿no? No falta quien malinterprete y empiece a reírse cada quien se burla del otro. La idea es que si hay alguien, por ejemplo, que no se atreve a expresar esto, o sus propios temores, sus propios defectos, si ve o percibe que otro de la familia, o el resto de su familia sí hacen esto consigo mismos, oye, te invito a hacerlo también tú, ¿no? ¿Qué tal si te ríes de ti un poco? Todo lo que hemos hecho con nosotros. Se siente parte de... Somos un club donde cada quien es libre de reírse de sí mismo, ¿no? De una manera sana, provechosa. Una película, por ejemplo, que me hace recordar muy bien esto es Pequeña Miss Sunshine. No sé si la han visto. En que es una familia disfuncional, pero que el clima de la película justamente termina en eso, ¿no? En que todos terminan de alguna manera aceptando sus propios defectos. Eso es una opinión muy recomendada en este tipo de situaciones. Me he acordado también de esa película, La vida es bella, es la que están en el campo de concentración, Sí. ¿no es cierto? Donde es una tragedia, ¿no? Sin embargo, el gran sentido del humor del papá, que lo invita a ver las cosas a su hijo de una manera, y él las ve, claro, de una manera tan poco seria realmente, que es genial, ¿no? Pero como Nico dice, no se trata de, y lo dije yo hace un momento, hacerme así, lavarme las manos de la responsabilidad de las cosas y tomarlo toda la broma. No es desentenderse de la situación. No, sino más bien es verlas de una forma diferente, pero verlas, no dejar de verlas, enfrentarlas de una manera diferente. Creo que el sentido del humor ayuda a aceptar y ayudar a otros a que se acepten también. Eso creo que es un buen punto de cierre. Entonces, como que ya va quedando un poco más claro, ¿no? Porque el sentido del humor va a surgir, va a aparecer en nuestras vidas en la medida que aceptemos tanto como lo conflictivo, lo angustiante de la vida, como lo desagradable hasta de nosotros mismos. Entonces, bueno, quiero darle las gracias nuevamente a ustedes, nuestros queridos especialistas, Alejandro, Nicanor, y también a ustedes, queridos amigos,
que nos acompañan sábado a sábado. Y recordarles también que si ustedes se han perdido alguno de nuestros programas, pueden buscarlos en nuestra página de YouTube. Ahí solamente coloquen Diálogo con Sentido, Centro Psicoterapéutico Logos, y van a aparecer todos nuestros programas. Asimismo, recordarles que si usted tiene algún tema que le gustaría que nuestros especialistas traten, puedan mandar sus sugerencias al correo o al número de teléfono que está apareciendo en pantalla. Sin más ni menos, reiterarles la preferencia y el gusto también que tienen por este programa que está hecho exclusivamente para ustedes. Nos despedimos nuevamente en este programa Diálogos con Sentido por Cadena Televisión. Nos vemos el próximo sábado. Hasta pronto. Hasta pronto.